alguien se encontraba pues como en aprietos y no encontraba una puerta de salida, gritaba y decía: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y salía el chapulín: yo. Pues hoy quiero hablarles acerca de cómo nosotros debemos enfrentar la adversidad y saber que siempre tenemos a alguien que viene a ayudarnos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El texto para iniciar está aquí en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano. Cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad, le dijo a Eliseo: Maestro, ¿qué vamos a hacer? Ahí encontramos a Giesí, el siervo del profeta, diciendo: Maestro, ¿qué vamos a hacer? El rey Ben-Hadad era un hombre que en aquel tiempo estaba en guerra contra el pueblo de Israel. Era un rey sirio y su estrategia no le funcionaba, porque cada vez que él enviaba personas para interceptar los judíos en el camino, el profeta Eliseo ya le decía al rey de Israel dónde iban a estar. Y por eso él decía: bueno, ¿y qué pasa? Porque es que yo le salgo por un lado y estos se me meten por otro. Voy por el otro y salen por otro. Entonces uno de sus siervos que estaba con él le dijo: es que en Israel hay un profeta que le da a conocer a Israel cuál es tu estrategia, dónde es que tú vas a estar. Y el rey Ben-Hadad astutamente dijo: bueno, entonces tenemos que apresar al profeta, porque si logramos con el profeta, entonces podemos de esa manera conquistar a Israel. Y se vinieron, dice que carros, un gran ejército, venía gente de a caballo, y en la noche sitiaron el lugar donde estaba Eliseo con su profeta. Y a la mañana siguiente, que fue el texto que leímos, se levantó el criado y vio ese ejército allí acampado. Obviamente sintió mucho miedo y dijo: Maestro, ¿qué haremos? Y allí es donde el profeta, como ese hombre de Dios, le dio una gran lección a este criado. ¿Qué es lo que hoy Dios trae para ti en esta mañana? Es posible que tú estés pasando por un tiempo difícil, adversidad, y hay ese temor en tu corazón que te está también invitando a decir, como el criado: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer con el pago de esa deuda, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer con ese problema que tengo financiero, familiar, esa situación de salud? ¿Qué voy a hacer con esa situación laboral? Algo que está en tu mente en este momento que te está mortificando y que estás como contra una pared donde tú estás diciendo: bueno, ¿y yo qué voy a hacer en este momento por el cual estoy atravesando? Puede ser una crisis en tu salud o una situación difícil que estás afrontando en tu relación de pareja, con alguno de tus hijos, tienes una hipoteca y con toda la situación que se está presentando
estás pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer para pagar ese dinero, esa hipoteca? Me van a quitar la casa. Y estás así como se encontraba en aquel tiempo el profeta Eliseo y el criado. ¿Qué voy a hacer? Pero hoy quiero que miremos al profeta Eliseo como ese hombre de Dios que supo qué hacer en medio de la adversidad. Dios no se opone a que hayan adversidades en nuestra vida, porque su propósito es enseñarnos a crecer y a desarrollarnos como hijos de Dios. Porque es que si no hay adversidades, no vamos a ser vencedores. El problema no es la adversidad, sino la actitud que tú y yo tomemos frente a ella. La adversidad es nuestra gran oportunidad de ver el poder de nuestro Dios. Es la oportunidad que tú y yo tenemos de acercarnos a Dios y aprender a confiar en su fidelidad. Te digo de otra manera, lo que tú estés pasando no es el problema. Más bien es la actitud que tú tengas para resolverlos. Creo que si hoy tomamos el ejemplo que nos da a nosotros la palabra del Señor, de lo que hizo Eliseo, vamos a salir después de esta conferencia motivados, porque encontramos una luz por la palabra de Dios de lo que tú tienes que hacer en este momento por el cual tú estás atravesando. O es posible que sea un familiar o un amigo, alguien que tú aprecias mucho, que está así como rodeado de un ejército enemigo y está en un colapso de crisis, de angustia, de aflicción. O conoces de alguien que quizás está en depresión porque no supo o no ha sabido qué hacer en su situación. Pero esta palabra, si tu amigo o tu familiar hoy no puede tenerla o tener la oportunidad de escucharla, va a quedar allí en YouTube o en el Facebook para que tú la puedas compartir. Sé que el Espíritu Santo va a hablar de una manera muy especial a través de lo que hizo el profeta Eliseo para enfrentar aquella adversidad. Así que vamos a mirar algunas recomendaciones para enfrentar situaciones difíciles. Lo primero es: no permita que la adversidad gobierne tu vida. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 16 dice: Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Allí es donde nosotros debemos estar claros, no dejarnos influenciar por el temor. No tengas miedo. ¿Qué es el miedo? Es todo lo que hace contraparte a la fe. Mire los efectos del temor en el criado. Paraliza la fe, bloquea nuestra dependencia de Dios, no nos deja ver el obrar de nuestro Dios, solo sus circunstancias contrarias. Cuando el miedo embarga nuestro corazón, lo que miramos es todo negativo. No hay nada positivo, porque en nuestro interior se ha levantado esa naturaleza que ha sido heredada de Adán y Eva, que no nos deja mirar lo que el Señor quiere que veamos en medio de la adversidad. Por lo tanto, nos aparta de la confianza. El criado veía muchos, eran demasiadas personas, era un ejército numeroso para 2 personas, y por lo tanto se había debilitado su fe en medio de esa situación.
Hoy quiero preguntarte por la palabra del Señor, ¿será que tu fe se ha debilitado a causa de la adversidad, a causa del momento por el que estás atravesando? ¿Estás como el criado de Eliseo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay temor en tu corazón? ¿Has estado en crisis depresivas estos días? He sabido por personas de tantos hombres y mujeres que en este tiempo están sufriendo de depresión porque han permitido que sus circunstancias les opriman y sus almas se han llenado de miedo, como el caso del criado de Eliseo, que en ese momento, cuando pudo ver todo ese gran ejército enemigo, se paralizó en su fe. Así que te animo en esta mañana para que superes tus temores. Y en segundo lugar, aprende a ver a Dios en medio de la adversidad. Dice en Segundo de Reyes capítulo 6 versículo 17: luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Eliseo pudo orar por el criado porque él ya había visto lo que el criado no había visto. Esto a mí me da a entender de que para que nosotros seamos efectivos en la oración, debemos ver con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos de la fe, lo que las circunstancias no nos dicen. Y cuando yo oro, cuando estoy viendo lo que Dios quiere que yo vea, yo voy a ayudar a otros también para que lo puedan ver. Es decir, si tú estás orando, pero si a ti te cuesta creerle a Dios, no vas a poder ayudar a otros también para que puedan ver. ¿Por qué? Cuando Eliseo oró por su criado, e inmediatamente los ojos del criado fueron abiertos para ver lo que Eliseo ya había visto, porque Eliseo era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de Dios. El enemigo busca apartarnos a nosotros de los sueños, de la visión, que tú ya no mires hacia tu futuro, te quiere paralizar tu fe. Es decir, el enemigo no quiere que tú avances. Yo miro en la Biblia el caso de Sansón. Algo que le costó muchísimo a Sansón fue haber perdido sus ojos. ¿Y esto qué significa? Perdió su visión. Y así fue como el enemigo logró llevarlo cautivo en ese tiempo a territorio filisteo. Y ya todo lo que después sucedió con Sansón a causa de haber perdido sus ojos, la visión. Pero también encuentro hombres que no dejaron de soñar a pesar de sus circunstancias. Por ejemplo, Abraham. Ya sabemos la historia de Abraham, un hombre que soñó con que iba a tener una familia numerosa en la tierra. De igual manera miramos a Moisés, un hombre soñador, cómo Dios lo usó y cómo dejó a Egipto. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Y cómo no hablar de personas como el apóstol Pablo y tantos hombres en la Biblia. Jesús mismo es nuestro modelo, que venció la adversidad porque se sostuvo en la fe, le creyó a Dios. En medio de la situación por la que tú puedas estar atravesando, yo en esta mañana vengo como hombre de Dios para decirte: no dejes de soñar. Levanta tu ánimo, levanta tu fe. Vamos,
arriba con el Señor, en el nombre del Señor. Y hoy es mi oración, como lo hizo el profeta Eliseo, para que si tú no estás viendo, puedas ver con los ojos de la fe que hay un Dios todopoderoso que pelea por ti, que te guarda, que te defiende, que esa situación que tú ves contraria, como que insuperable, como que difícil, hoy Dios te dice que sí se puede en el nombre poderoso de Jesucristo. Solo es que tú tienes que determinarte a ver. Créele a Dios. Los hombres y mujeres que no dejan de soñar siempre terminan conquistando sus sueños en esta tierra. En tercer lugar, la adversidad nos permite ver el poder de Dios. Allí en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 18 nos dice: cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo: te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Mire el ciclo que les estoy compartiendo aquí por la palabra del Señor. Eliseo se mantuvo confiado, mientras que su criado estaba atemorizado. Eliseo estaba viendo, mientras que su criado no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué trajo esto? Trajo que el poder del Señor se manifestara. Solo después de que el criado de Eliseo pudo ver, fue que el poder de Dios se manifestó, porque allí fue donde Dios hirió con ceguera a sus enemigos. Si nuestra actitud es de fe, estamos seguros, arraizados en Dios y en su palabra bendita, esto nos va a levantar por encima de nuestras circunstancias, y no hay enemigo que se oponga a un hombre y una mujer de fe. El enemigo lo que busca es que tú retrocedas, apartarte a ti de las promesas que el Señor nuestro Dios te ha dado. Recuerda cuántas promesas has recibido de parte del Señor. Y tú tal vez has preguntado: ¿y por qué no se han hecho realidad en mi vida? La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Lo que debemos hacer es ser agradecidos y en todo tiempo aprender a esperar en el Señor. Déjame decirte en esta mañana, Dios te dará una salida allí en ese momento por el que estás atravesando. El Señor abrirá caminos en el desierto, puertas se abrirán. Si han querido cerrar cosas para ti y esto a ti te ha querido entristecer, es porque el Señor se está preparando algo mucho mejor para ti. Y si nosotros levantamos nuestra fe, nuestra dependencia del Señor, si vemos con los ojos de la fe lo que Dios quiere que veamos, la Biblia dice aquí muy claro que los enemigos de Israel fueron heridos con ceguera. Todo enemigo que se ha querido levantar en contra de ti, hoy declaramos en el nombre de Jesús que es entorpecido por el poder del Espíritu Santo, porque no prevalecerán. La Biblia dice en el Salmo 27 que se han levantado contra mí muchos enemigos, pero Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro escudo, Jehová va delante de nosotros como hombre de guerra, como poderoso gigante. La confianza en Dios nos mantiene seguros porque nos permite ver el obrar de Dios a nuestro favor. Espero que allí
en donde tú estás, si estás recibiendo esta palabra, créelo y di: esto es para mí, Señor. Lo que Dios está esperando es tu actitud. La adversidad por la cual estás atravesando es solamente la oportunidad que Dios te está dando para que te levantes. Mira tu condición espiritual. Quizás has venido en un tiempo de desierto, tu vida de oración ya no es la misma. Has perdido pasión por la presencia de Dios. Has perdido esa pasión que había en tu corazón por la palabra. Te has dejado llevar por tus circunstancias. El enemigo ha querido como socavarte en tu fe, pero el Espíritu Santo hoy está usando a este hombre para traerte esta palabra y decirte: levántate en el nombre poderoso de Jesucristo, porque aún te falta mucho camino por recorrer. Solo es que hoy te desafíes por la palabra y puedas decir: Señor, abre mis ojos espirituales, déjame ver lo que tú, Señor, estás viendo. Y créeme por la palabra que Dios mismo ya tiene todo un propósito especial creado para ti. Pues la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El punto aquí número 4 nos dice: solo la dependencia de la palabra de Dios te mantendrá victorioso o victoriosa en la adversidad. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13 nos dice: uno de sus oficiales contestó: ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Aquí vemos cómo está este criado diciéndole al rey Ben-Hadad, rey de los sirios en aquel tiempo, que era Eliseo el que le decía al rey de Israel las cosas, para que no, de esa manera, no fueran a ser víctimas de sus emboscadas. Allí me deja a mí ver algo muy importante, la palabra del Señor, y es que Eliseo, como profeta, tenía muy buena comunicación con el rey y viceversa. El rey todo se lo consultaba al profeta. Y sabes una cosa bien especial, que en aquel tiempo un profeta hoy día es como decir la palabra misma de Dios. La profecía que hoy nosotros tenemos revelada, cumplida, fue aquella que fue escrita por hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que todo lo que el profeta Eliseo decía era porque venía directamente de nuestro Dios. Esto que nos dice que para nosotros tener éxito en la adversidad tenemos que estar ligados a la palabra de Dios, porque solo la dependencia en la palabra de Dios nos mantendrá a nosotros como personas victoriosas. Si ha venido quizás a tu vida desánimo a la palabra, hoy cancela eso de tu vida en el nombre poderoso de Jesús y aliméntate por esta fe. Créele al Señor que después de estas circunstancias por las cuales tú estás pasando, vas a contar mejor de las maravillas del Señor Jesucristo que está y hará por ti. Esa situación no va a ser obstáculo para que tú veas el gran poder de Dios efectuado a nuestro favor. En este tiempo por el que estamos atravesando, creo que Dios nos ha demostrado su fidelidad, su misericordia. Yo sé que podemos dar testimonio de esto. Las personas con las que el Señor me ha permitido hablar del tema
de cómo les ha ido en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena. Todos decimos, qué maravilla, hemos visto la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que después de todo esto es porque algo muy especial del Señor se viene. Pero Dios está esperando que la actitud y la mentalidad de su pueblo cambie, que nos mantengamos siempre vivos en esa fe, confiados en Él. Así los vientos nos soplen contrarios, y así como que haya momentos donde los vientos son tan fuertes como que si quisiéramos movernos del lugar donde estamos, yo te digo por la palabra, sé como una palmera, mantente allí, perseverante en tu fe, en el nombre del Señor Jesucristo. El secreto del éxito del rey de Israel estaba consistiendo en esa buena relación con el profeta. Quiero en esta mañana hablarte acerca de las bendiciones que nos trae a nosotros la adversidad. En primer lugar, nos hace más fuertes en la fe. Versículo 21 y 22 allí mismo de Segunda de Reyes. Cuando el rey de Israel vio al ejército de Siria, le preguntó a Eliseo: Señor, ¿los mato a todos? Eliseo contestó: no los mates, no se debe matar a los prisioneros de guerra. Dales pan para comer y agua para beber, y déjalos regresar a donde está su jefe. Eliseo sabía que esa gran victoria no había sido por fuerza humana. El mismo Dios fue el que los encegueció. El mismo Dios fue el que permitió que llegaran allá, a la tierra misma de Israel. Y mire lo que hizo el rey, ya cuando los vio ahí. Ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Los mato? Y mira el profeta: no, señor, es que usted no conquistó lo que está viendo. Ellos llegaron aquí como botín de guerra, no fue por su estrategia. Así que déles de comer y devuélvalos donde su jefe. Qué bendición. La palabra de Dios nos fortalece en la fe. El Señor nos permite darnos cuenta que las cosas no se obtienen en nuestras propias fuerzas, en nuestra humanidad. En la gracia y la misericordia del Señor, que siempre nos ayuda. En segundo lugar, aparta a nuestros adversarios. El versículo 23 nos dice la palabra del Señor: entonces el rey preparó una gran fiesta para ellos. Después que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe. A partir de ese día, los sirios no molestaron más a los israelitas. El enemigo sabe quiénes somos en Cristo Jesús. Estos enemigos no se atrevían a venir a ellos porque no sabían muy bien quién era, sabía muy bien quién era el Dios de Israel. La Biblia habla de que el Señor nos hace estar en paz aún con nuestros enemigos. Ellos tal vez las ganas sí las tenían, pero decían: no nos metamos con esa gente, porque tienen a un Dios quien los defiende. Cuando andamos de la mano del Señor, viene a nosotros esa gran bendición: aparta a nuestros enemigos. Hoy quiero llevarte a reflexionar por esta palabra. ¿Cómo estás tú asumiendo la adversidad? ¿Como el criado o como el profeta? Volvamos a la pregunta. Lo que el criado dijo, lo que leí en un principio: ¿qué vamos a hacer? Recuerda lo que te dije cuando se pide la ayuda del chapulín colorado. ¿Y quién podrá ayudarme?
Hoy vengo de parte del Señor a decirte que Dios te quiere ayudar. El mismo Dios que ayudó a Eliseo, que ayudó a su criado cuando le creyó a Dios, es el mismo Dios que hoy también te quiere ayudar a ti en la situación que estás pasando. Usted me preguntará, bueno, pastor, ¿y qué tengo que hacer? Dos cosas debes hacer. En primer lugar, ríndete a Dios y no te rindas más a tus circunstancias. Busca un lugar en el que tú puedas humillarte en la presencia del Señor. Y si en tu corazón reconoces que le has fallado a Dios, pídele perdón. Entrégale al Señor esa preocupación, esa adversidad, esa situación que tú consideras tan difícil. Hazlo en esta mañana. Quebranta tu alma delante de la presencia del Señor y dile: Dios mío, definitivamente esta situación para mí es demasiado difícil. Me rindo a tus pies. En segundo lugar, después de que tú te rindas con un corazón sincero delante del Señor, debes, allí en esa presencia del Señor, darle gracias a Dios. Aprende a ser un hombre y una mujer agradecida. Dile: Señor, gracias aún por la adversidad. Gracias, Señor, por esta situación que tengo por delante. Da gracias a Dios. Y si lo haces con lágrimas en los ojos, reconociendo su fidelidad, su misericordia, reconociendo su gran amor por ti, por tu favor, por su gracia en tu hogar, en tu familia, en lo que Dios ha hecho en tu vida, dale gracias al Señor, allí rendido, rendida a los pies del Señor. Y en tercer lugar, decide cambiar tu manera de pensar. Y mira a Dios. No mire más tus circunstancias. Concéntrate en la palabra del Señor. No tomes la Biblia como un libro cualquiera. Es tu manual de vida, es tu manual de fe. Allí es donde Dios expresa su deseo para contigo. Ve a la palabra de Dios, aliméntate a través de ella y comienza a dar ese fruto de arrepentimiento. Si estabas apartado de la familia de la fe, comienza a congregarte una vez más. Si eras esporádico o intermitente en tu relación con Dios, yo te invito para que te consagres al Señor y comienza a mirar con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo contigo. Y por último, comienza a dar los pasos de fe hacia la visión, hacia donde Dios te lleva, con un lenguaje de fe, con un lenguaje de un hombre y una mujer favorecida por el Señor. Comienza a declarar por la fe lo que el Señor te ha dicho por su palabra. La Escritura dice en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y esos enemigos y esa adversidad y esa influencia espiritual que se había levantado en contra tuya, la Biblia dice que dejarán de ser. El Señor los pondrá bajo nuestros pies en el nombre de Jesús, porque Jesucristo resucitó, está vivo, vive por los siglos de los siglos y está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Termino diciendo en esta mañana
Esta palabra es para ti, mujer de Dios. Es para ti, varón de Dios. Esta palabra es para ti, joven. Levántate en el nombre de Jesús. Ya no más mire la adversidad. Mira al Dios Todopoderoso que está contigo y está esperando que hoy cambies tu actitud.